Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a recordar uno de los arcades más populares de principios de los 90, época en la que cualquiera que haya pisado un salón recreativo, es casi seguro que se haya dejado en él bastantes monedas por echarse unas partidas en una de estas máquinas. Si eres demasiado joven como para saber lo que eran estos, ya casi extintos, salones arcade, también llamados recreativos o salas de juego. Pues eran sitios de ocio donde había una serie de máquinas, a las que se podía jugar previo pago de unas monedas. Y donde nos juntábamos la chavalería, desde niños y adolescentes, hasta otros no tan jóvenes, para pasar las tardes después de salir de clase y los fines de semana. Básicamente los había de dos tipos, los que estaban ubicados en grandes centros comerciales y los de barrio, más pequeños y modestos, además de alguna que otra máquina que podías encontrar en los bares. Algunos estaban destinados únicamente a juegos arcade, mientras que en otros había más variedad de máquinas, electrónicas o no, más antiguas incluso, como pinballs, futbolines, billares, mesas de ping-pong, etc. Incluso en alguno había zonas separadas con máquinas de slot tragamonedas, a la que solo podían acceder mayores de 18 años. Los recreativos no eran solo un sitio al que ir a jugar a videojuegos, se convirtieron en puntos de reunión para los jóvenes y en lugares donde pasar la tarde con los colegas, jugar al futbolín, quedar con la chica que te gustaba, comerte unas golosinas o tomarte unos refrescos, incluso alguna bebida más fuerte en algunos de ellos. Y si aún te sobraban algunas monedas, echar unas partidas a los videojuegos, por supuesto. Antes del reinado de las videoconsolas que tenemos hoy en día, la hegemonía de los videojuegos la tenían las máquinas arcade, muy superiores tecnológicamente a los aparatos de entretenimiento de 8 y 16 bits que teníamos en nuestros hogares, salvo que fueras un afortunado poseedor de una carísima consola Neo Geo. Pero todo comenzó a cambiar con la llegada de las consolas de quinta generación y la época de los gráficos poligonales, donde los 32 a 64 bits que tenían supusieron un enorme salto de calidad, lo que permitió poder jugar en nuestros hogares a grandes títulos que estaban disponibles en las recreativas, como Virtua Fighter, Tekken, Ridge Racer, Daytona USA, o Sega Rally entre otros, con una calidad que se acercaba bastante a estas. Por lo que la gente empezó a dejar de acudir tan asiduamente a estos sitios con el consiguiente declive y cierre de muchos de ellos. Aunque algunos se resistieron con unos últimos intentos desesperados, como el de mi barrio, que como vio que no podía ganar al enemigo se unió a él, instalando unas cuantas PlayStation con juegos seleccionables en los muebles de las máquinas, de manera que se podía jugar como una recreativa más. Pero ya nada sirvió. La inercia era imparable, y la mayoría acabó por cerrar sus puertas y los pocos que lograron sobrevivir, sufrieron el golpe definitivo unos años más tarde con la posterior llegada de la generación de los 128 bits, con la Play 2 a la cabeza y con la posibilidad de jugar en Internet en los ordenadores personales. Al final, solo quedó algún macro salón recreativo en algún que otro centro comercial y poco más. Incluso en los bares se dejaron de ver estas máquinas, ya que podíamos jugar en nuestras casas a juegos mucho mejores y además el precio de las partidas había subido bastante. Otro incentivo más para acudir a uno de estos sitios eran los cabinets o muebles especiales de algunas máquinas. No era lo mismo encontrarte el juego en una cabina de diseño genérico que en otra con una apariencia mucho más espectacular y diseñada específicamente para ya fuese por su decoración, sus periféricos flipantes, sus asientos o el movimiento de la cabina. Algo que conseguía hacer que la experiencia de juego fuese mucho más divertida e inmersiva. Algunas versiones eran más simples, con una cabina vertical, que incluían algún periférico, volante o mando especial, y otras eran versiones deluxe, mucho más completas con pedales, asientos especiales o con movimiento hidráulico de estos o de la cabina entera. Llegando incluso algunas a tener la forma del vehículo que manejábamos en el juego en cuestión, ya fuera una moto, coche, avión o nave espacial. Ahora ya podíamos divertirnos como niños en un aparato mecánico con forma de vehículo, que se movía y emitía luces y sonidos sin tener que hacer el ridículo. En mi barrio pudimos disfrutar de algunos de estos muebles míticos como por ejemplo el Super Sprint y sus partidas multijugador con 3 volantes.
También lo flipamos pegando tiros con la metralleta Uzi de la Operación Lobo. Y pudimos conducir el icónico Ferrari Testarossa del Outrun, mientras sintonizábamos en su radio algunos de sus temazos musicales como el Magical Sound Jaguar. Pilotar el legendario caza de combate F-14 Tomcat en el Afterburner. Y manejar un helicóptero en la versión de lujo del Thunderblade. Y ya fuera de mi barrio, también he podido disfrutar de algunas otras como el Enduro Racer, en la que podíamos hacer, entre otras cosas, que la moto hiciese un caballito al tirar del manillar hacia atrás. Otra mítica también de Sega, como el Gen-On, o su secuela en este caso, el Super Gen-On, en la que se podían hacer tumbadas reales con el asiento para girar la moto mientras escuchábamos de fondo otra espectacular y motivante banda sonora, como el tema Outride Crisis, por destacar alguno. El Virtua Cop, o el pedal para esconderse y recargar del Time Crisis. El Ninja Warriors, y el efecto panorámico que conseguía gracias a su cabina con 3 pantallas. Y algunas más antiguas que ya me habían llamado la atención desde pequeño, como el Pole Position. El Tekken World Cup, con su mueble bajo, para 2 jugadores con los controles enfrentados, en el que destacaba sus joystick tipo esfera o trackball. O el arcade de Star Wars, con sus gráficos vectoriales en 3D, y donde podíamos pilotar el caza estelar Ala X de Luke Skywalker, para intentar destruir la Estrella de la Muerte. En la que destacaban su decoración, sus voces digitalizadas o su espectacular mando. Terminamos este pequeño y nostálgico repaso por los salones recreativos, recordando algunos otros arcades que más tiempo y monedas me robaron por aquella época. Como el Phoenix. El Ghost and Goblins. Double Dragon. Commando. Rastan. Vigilante. Rolling Thunder. Wonder Boy. Combat School. Dragon's Lair. Space Ace. Arch Rivals. Snow Bros. Gunsmoke. City Connection. Cabal. Shinobi. Shadow Dancer. Scramble Formation. Isla Prehistórica. Caveman Ninja. WWF Superstars. Robocop, sin duda una de mis favoritas. Dragon Ninja, como era comúnmente conocido aquí. Star Force. Toki. Bomb Jack. Panic. Black Tiger. Bomberman. Hammering Harry. Football Champ. Super Sidekicks. El World Rally de Gaelco, conocido también como Carlos Sainz. Capitán Comando. Final Fight. Golden Axe. Fatal Fury, uno de mis favoritos de lucha. Art of Fighting. Crudebuster. Y después de tanto videojuego de peleas, nos tomamos un pequeño respiro y cogemos fuerzas para el combate final, ya que no podemos acabar este repaso sin hablar de una de las recreativas más exitosa y conocida de todas, y que prácticamente eclipsó a todas las demás. Street Fighter 2, El Guerrero Mundial, es un videojuego desarrollado por la compañía Capcom en el año 91, y secuela del anterior con el mismo nombre. Es un juego de lucha 1 contra 1 con perspectiva lateral, en el que debemos vencer a un único oponente en la misma pantalla para poder superar el nivel. Así hasta derrotar a todos los personajes y jefes finales, ya sea en adictivas partidas contra la CPU, o en desafiantes y competitivas partidas contra otro jugador.
No fue el primero en ofrecer esta fórmula de enfrentamientos cuerpo a cuerpo uno contra uno, anteriormente ya habíamos visto cosas similares en otros títulos, como, naturalmente, los que estaban basados en el boxeo, encabezados por los antiquísimos Heavyweight Champ de Sega y el Boxing de Activision. Y posteriormente, en el Punch-Out de Nintendo. El Ring Fighter de Taito. O el King of Boxing, llamado también Ring King, que incluía movimientos especiales. La versión del Heavyweight Champ del 87. Y por supuesto, los basados en las artes marciales, como el karate de la Atari 2600. El karateka, para plataformas domésticas. Y acercándonos cada vez más en parecido al juego que nos ocupa. Karate Champ, que incluía bastante variedad de movimientos, fases de bonus y algunas voces digitalizadas. El camino del puño explosivo, también con más variedad de movimientos de la que estábamos acostumbrados. The Shanghai Kid, que permitía movimientos en 8 direcciones, bloqueos, algún movimiento especial, y sobre todo, la introducción de un sistema de combos. World Karate Championship. Year Kung Fu, 1 y 2 de Konami. Este último, uno de mis favoritos de mi queridísimo MSX. Con una jugabilidad muy buena y una cantidad aceptable de movimientos, además de incluir algunas cosas reconocibles tiempo después en el Street Fighter, como las barras de energía superiores para cada personaje que disminuye con los golpes o una especie de pantallas de bonus que hacen de transición entre cada enemigo. Además de diferentes luchadores con su propio decorado y estilo de lucha, que nos lanzan armas o magias. Como ejemplo, aquí tenemos al amigo Pochin, lanzándonos unos regalitos con forma de bombas fétidas por su trasero. Otro juego que tenía para el MSX, era el simulador de judo, Uchimata, mucho menos divertido, ya que era demasiado realista, con unos controles muy exigentes y bastante difícil de jugar. Pero, como haría tiempo después el Street Fighter, fue uno de los primeros en incluir movimientos ocultos que no estaban en el manual de instrucciones y había que descubrir por nosotros mismos. Aunque la verdad es que dejabas de jugar por aburrimiento antes de descubrir nada. Otros que introducían también las armas cuerpo a cuerpo, como veríamos tiempo después en las sagas Samurai Shodown o en la de Soul. El Sai Combat. Barbarian, The Ultimate Warrior. Choi Li Foot, Kung Fu Warrior. Con diferentes armas que poder manejar. En un par de juegos menos serios, como el humorístico y satírico Speeding Image, con personajes populares reales dándose mamporros. O el Bronx, de la compañía española Animagic. En la que salía algún que otro personaje inspirado en personas reales. Seguro que os suena alguna de estas caras. También pudimos ver combates uno contra uno en algunos subjuegos, como la pelea contra el instructor en una de las últimas pruebas del Combat School. O en una de las disciplinas olímpicas que incluía el Track and Field 2, que se suponía que era Taekwondo, pero en realidad era karate. Y acercándonos a la salida en el año 91, del juego que hoy nos ocupa, pudimos ver otros arcades de lucha con jugabilidad tipo beat'em up, con movimiento en pantalla en 8 direcciones, pero con la particularidad de que se desarrollaban en espacios cerrados tipo arena de combate. Como el Street Smart. El Violence Fight. O el Pit Fighter. Juego de lucha que no era ninguna maravilla, con una jugabilidad bastante limitada y unas animaciones muy toscas, pero que destacó porque permitía partidas de hasta 3 jugadores simultáneamente, y por ser de los primeros en mostrarnos en pantalla personajes reales digitalizados, como haría posteriormente Mortal Kombat. Incluía además fases de bonus y algún que otro movimiento especial, el cual pudimos comprobar años después, que fuera del videojuego también funcionaba. Fatality. Y sin olvidarnos por supuesto, de su antecesor, el Street Fighter original. Que introducía por primera vez 6 botones para golpear, además de movimientos especiales secretos.
Pero ninguno de estos alcanzó ni de lejos la calidad del Street Fighter 2. Capcom supo coger esta fórmula de combates uno contra uno, y potenciarla hasta niveles nunca antes vistos. Con un apartado técnico muy cuidado, tanto a nivel gráfico como en el sonoro, con unas animaciones sobresalientes, unos escenarios muy detallados y variados, además de exclusivos para cada personaje. Una banda sonora espectacular, y unos efectos de sonido muy logrados que acompañan los movimientos. Destacando sobre todo los de los ataques especiales, con el grito del personaje al ejecutarlos y que a día de hoy aún resuenan en nuestras cabezas. ¡Hadouken! Además ofrecía la posibilidad de elegir entre una gran variedad de personajes jugables muy diferentes, 8 concretamente, cifra apabullante para la época aunque hoy pueda parecer escasa. Aumentada tiempo después con la opción de poder jugar con los jefes finales, y la inclusión de personajes nuevos en las versiones posteriores del juego. Era la primera vez que un juego de lucha incluía tal cantidad de personajes que podíamos manejar. Cada uno con un estilo de lucha y movimientos diferentes, con sus puntos fuertes y débiles, y bastante equilibrados entre ellos. Además de ser todos muy carismáticos, con una historia personal y un final diferente para cada uno, lo que le daba un valor añadido de profundidad y replay muy alto. Por lo que intentar dominar los movimientos de todos ellos y completar el juego para ver sus finales era un aliciente más. Sin olvidarnos de una de las mejores virtudes de la que el juego hacía gala, que era su excelente jugabilidad, muy por encima de todos los títulos anteriores. Incluía una gran variedad de movimientos básicos, como desplazamientos, saltos, agacharnos, cubrirnos a diferentes alturas, agarres, y varios tipos de golpes con diferentes grados de altura y potencia, que sumado a los movimientos especiales secretos, tenía como resultado un amplio abanico de combinaciones y técnicas. Además del sistema de combos, que en aquella época apenas se había visto y ha pasado a ser indispensable en los juegos de lucha. Todo esto hacía que los combates fueran muy divertidos y fluidos. Ahora ya no valía solamente con aporrear botones como locos para ganar los combates, se necesitaba tiempo de aprendizaje para dominar los movimientos además de emplear estrategias y saber usar las distancias de combate correctamente. Hay que recordar que por aquella época los juegos arcade prácticamente no tenían instrucciones de ningún tipo, salvo alguna pegatina decorativa o algún que otro consejo que nos mostraban en pantalla. Además de que Internet aún estaba en pañales, no existía YouTube, casi nadie tenía teléfono móvil, ni por supuesto estaban tan avanzados, por lo que aprender los movimientos, sobre todo los especiales que requerían de una combinación específica de la palanca y los botones, se convertía en una tarea bastante complicada. Se necesitaba invertir tiempo y monedas para lograrlo, e ir probando combinaciones a ver si teníamos potra y descubríamos alguno. O si no, siempre podíamos recurrir a espiar disimuladamente a otros jugadores, y como último recurso, esperar al boca a boca. Aunque si éramos uno de los primeros afortunados en descubrir alguno de ellos, automáticamente nos convertíamos en los amos del salón recreativo, al menos hasta que nuestro secreto era descubierto. Más adelante, con la aparición de las versiones caseras, ya se pudo recurrir al manual de instrucciones que venía en el juego, pero al principio solo los afortunados poseedores de una Super Nintendo tuvieron esa suerte, y a los demás nos tocó esperar. El arcade fue un éxito instantáneo nada más salir, y una de las máquinas más solicitadas y concurridas de los salones recreativos, relegando a un segundo plano a las demás. En las horas de mayor afluencia era difícil encontrarla libre, y si no aprovechabas ese momento para ocuparla y alguien se te adelantaba, no quedaba más remedio que cruzar los dedos para que fuese un pardillo y perdiese rápido, y si no, armarse de paciencia y esperar a que terminase. Aunque si éramos lo suficientemente valientes para jugarnos, la que quizás era nuestra última moneda, también podíamos desafiarle para intentar vencerle en una partida a dobles. ¡Hadouken! You win. Perfect. Versionado posteriormente también con un enorme éxito, prácticamente para todas las plataformas domésticas que existían en ese momento y las que saldrían después. En una época en la que los beat'em up dominaban los juegos de lucha y eran los reyes de los salones arcade, el Street Fighter 2 supuso un cambio de tendencia, marcando el camino para que este tipo de juegos de lucha uno contra uno, que antes eran una minoría, acabasen convirtiéndose en los dominadores absolutos del género.
El Street Fighter II acabó siendo por méritos propios, uno de los videojuegos más conocidos y en un referente de los juegos de lucha, influyendo enormemente en todas las sagas posteriores de este mismo estilo. Hoy en día ya es toda una franquicia superventas, con todo tipo de merchandising basado en él. Como mangas, animes, series, cómics, figuras, y un par de infames películas de acción real. Street Fighter La Leyenda, del 2009, totalmente olvidable y tan mala, que incluso hace buena la anterior adaptación cinematográfica del año 94, Street Fighter La Última Batalla. Esta última, pese a parecer hoy en día bastante ridícula, fue todo un éxito, que aprovechando el tirón que tenía el videojuego, y también el actor Jean-Claude Van Damme por aquella época, consiguió que todos los seguidores del videojuego corriésemos ilusionados al cine a verla. Aunque después, a la mayoría nos decepcionó bastante y ya no salimos del cine igual de ilusionados que cuando entramos, ya que como película es bastante mala, y como película de artes marciales es aún peor. Pese a todo, yo la recuerdo con cariño, y al menos, hay que reconocerle el mérito de conseguir que lo flipásemos viendo a Van Damme en el papel de Guile peleándose contra un jefazo final como M. Bison, interpretado por Raúl Julia. Sonic Boom. Eso sí, de los demás personajes, pese a estar incluidos todos los del videojuego, casi mejor no hablamos. Round 1. Fight! You lose! Das wachsen Bögen! Hadouken!
Final round. Revienta el botón de like, si también creciste junto a todos estos juegos, y sentiste la misma emoción al introducir una moneda en la ranura de alguna de estas máquinas arcade. Hadouken!
Hyuga fire!